Doctor Tomás Mateo Valmelli, muy buenos días. Buen día, Sani, a todo el equipo. Buen día a toda la gran audiencia de Vive la Vida. Bueno, antes que nada, un análisis de cómo estamos y hacia dónde vamos si seguimos así. Y estamos en etapa creciente, casi exponencial, principalmente en Asunción, Central y Alto Paraná. Una etapa del brote, un tiempo del brote epidémico que estábamos esperando que llegue, preocupante, y acojo mías tus palabras. El virus no lee decreto, ni reglamentaciones, ni conoce de fases. Va a depender mucho del comportamiento individual y ciudadano para evitar que el sistema sanitario casi desnutrido que tenemos no colapse en poco tiempo. Entonces creo que hay que ser conscientes que hoy vamos a tener que aplicar todas las medidas sanitarias que hemos intentado enseñar y aprender en estos 5 meses, y que el uso de tapaboca, evitar la aglomeración, el distanciamiento social y el lavado de manos puede hacer que sigamos creciendo en el número de infectados, pero que no colapse el sistema sanitario y que la carga viral que cada individuo infectado absorba no sea tan intensa que termine finalmente en una cama de terapia intensiva. Justamente, doctor, buen día, antes que nada, le saluda Amparo. Habíamos visto la semana pasada una noticia, ¿verdad?, de un estudio que se había hecho que, basándose en un barco que se había quedado atrapado con personas que todas se habían infectado cerca de China, creo, que el 80% de los infectados, la gravedad o la carga viral no fue tan alta gracias a que todo el tiempo estuvieron utilizando el tapabocas. O sea que usted está de acuerdo que el uso de tapabocas sería indispensable para que la carga viral nos ataque como de alguna manera un poquito menos, ¿verdad? Y no sea tan fuerte la enfermedad. Yo le quiero decir a la ciudadanía que el uso de tapabocas es mucho menos incómodo que un tubo en la tráquea para poder respirar en una cama de terapia intensiva. Por lo tanto, eso puede evitar lo antedicho. Usar tapaboca es inocuo, no produce daño. Usar tapaboca evita infectar y infectarse. Usar tapaboca es mucho menos incómodo que un tubo en tu garganta que llegue a tu tráquea para que vos puedas respirar en una cama de terapia intensiva y además boca para abajo. No quiero ser alarmista, quiero ser realista. Es cierto, como dijo Carlos, me parece anteriormente, que acá es una responsabilidad compartida, ciudadanía y autoridades sanitarias. Dejemos de lado el pasado, veamos ahora lo que tenemos que hacer en este momento. En este momento tenemos que poner cada uno de nosotros los cuidados individuales sobre cualquier situación para evitar que se infecten gran cantidad de individuos en un pequeño tiempo y que no puedan recibir asistencia médica. Bien, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, con respecto a esto que viene mencionando, y lo decía anteriormente, con relación a cómo está Paraguay y cómo se encuentra Uruguay también, que son los países, recordemos, a nivel regional, con el más bajo índice de contagios y también de fallecidos o decesos. Pero ambos países tomaron posturas muy distintas. En este caso, Uruguay tomó la postura prácticamente de dejar que la ciudadanía tome cierta responsabilidad y conciencia. En excepciones como escuelas y universidades que fueron, cerradas y de esa manera utilizaron una cuarentena inteligente desde el día 1. En cambio, Paraguay entró a la cuarentena total y así tal cual, bajo las autoridades y también la custodia, en este caso, de efectivos policiales en las calles, se disminuyó y bastante, y es por eso que hoy estamos con estas estadísticas o estos números. Pero ante el relajo también se vuelve a sumar, o sea, la curva disparó prácticamente y bueno, nos encontramos en esta difícil situación. Es por eso que decía, bueno, tenemos que apelar nuevamente a las autoridades. Es así, pero también la responsabilidad social y en este caso la conciencia. Mira, Carlos, a mí no me gusta comparar países o regiones. Creo que cada estrategia tiene que estar basada en las variables individuales de cada conglomerado social o comunitario. Pero te voy a hacer un pequeño comparativo con Uruguay, ya que tocaste el caso de Uruguay.
Uruguay tiene un sistema sanitario súper fortalecido. Nosotros tenemos un sistema sanitario totalmente fraccionado, no equitativo, no proporcional y polipluralista. Cada quien hace lo que quiere. En segundo lugar, Uruguay hasta hoy día, con 3 millones de habitantes, hacen 2.500 testeos por día. Nosotros con 8 millones de habitantes, casi el triple de habitantes, estamos haciendo apenas 1.000 testeos por día. La realidad es, Uruguay no hizo una cuarentena obligatoria. Uruguay hizo una cuarentena voluntaria, separó el grupo delivery, que eran los jóvenes, y cuidó al grupo vulnerable, que eran aquellos con enfermedades crónicas o mayores de 65 años, y es una población que en ese tiempo se aprovechó para educarla. Nosotros fuimos a cuarentena total, nos encerramos en nuestras casas y las autoridades sanitarias no tuvieron la inteligencia, la capacidad, la osadía de educar a la gente y de prevenir que esto se venía en esta época y que para esta época teníamos que estar fortalecidos mentalmente y tendríamos que tener el deber asumido de conocer las medidas sanitarias a la perfección. Y como alguien dijo anteriormente, que me parece que fue Sáñez, no porque esté escrito en un papel, eso se aplica en la realidad. Hoy tenemos que aplicar lo aprendido y lo que está escrito. Si solamente se queda en el papel, no sirve nada. El papel aguanta todo. Hoy es el momento en que nosotros tenemos que pensar en plural y pensar en singular y actuar en plural. Cuidándome yo, cuido a los demás. Sí. Hablo de más. Doctor, ¿qué opina acerca de que el control sea social? Y no estamos viendo campañas del Ministerio de Salud, algunos medios de prensa como el nuestro, sí, estamos haciendo campaña, pero autofinanciadas. El Ministerio de Salud no está usando su dinero para campañas masivas. Y, por ejemplo, la policía obviamente no da abasto, uno sale a las calles y ve, pero no hace falta salir muy lejos. Uno da una vuelta a 20 cuadras a la redonda de su casa o su lugar de trabajo y ya va a encontrar gente infringiendo esta fase 3 en la que estamos. Y si sale hacia el interior, ni qué decir, ¿verdad? Que están en fase 4 y creen que eso ya les da mucha más libertad. El hecho de que nosotros nos protejamos, por ejemplo, en el sentido de que yo, si veo que él está haciendo algo malo, me anime y me vaya y le diga, ¿sabes qué? Ponete el tapaboca porque nos estás arriesgando a todo. Eso no se da en la práctica. Bueno, estamos de acuerdo desde un inicio que una de las grandes falencias de las autoridades fue la mala comunicación. ¿Verdad? Acá hay una contradicción hasta entre ellos mismos en la comunicación. Ayer estaba escuchando en un canal radial televisivo a una alta autoridad sanitaria poniendo en cuestionamiento el uso de tapabocas, diciendo que es cierto, el tapabocas tiene su utilidad, pero que también el virus se queda en el aire, entonces hay que tener cuidado. Pero obvio que el tapabocas hoy tiene que ser la conciencia ciudadana y la línea bajada tiene que ser el uso absoluto y obligatorio de tapabocas, porque está demostrado que eso es una barrera de protección para infectarse y para infectar. Entonces, obvio que hubieron grandes falencias, no solamente en el área administrativa, sino también comunicacional. La gente no sabe qué hacer frente a las diferentes situaciones que se presentan en el día a día al tener un contacto estrecho o no estrecho con un individuo sospechoso o positivo de coronavirus. Entonces, en pocas palabras, cada quien hace lo que cree entender a su libre albedrío. Y esto es una falencia por parte de las autoridades sanitarias y no sanitarias, sino también gubernamentales, en no haber comunicado en forma adecuada en todo este tiempo que tuvimos de preparación o de calentamiento o de recibir las instrucciones tácticas que fueron en los meses de mayo, junio, marzo, abril, mayo, junio y julio. Sí. Bueno, son 5 meses prácticamente, doctor, que venimos reiterando y repitiendo y conociendo exactamente el protocolo para no contagiarnos en cuanto al contagio masivo o comunitario existente ya hoy en la sociedad, tanto Central, Alto Paraná también y Asunción. Pero con relación a, por ejemplo, si tengo un contagiado que vamos a llegar, ya estamos llegando a esa situación en casa, ¿qué es lo que debemos de hacer? Yo tengo que salir a trabajar, pero en casa le tengo una persona contagiada
contagiada. O bien también se da y se presenta el caso de un edificio, por ejemplo, donde hay 2 personas con positivo de COVID. ¿Y qué es lo que debe hacer ese edificio? ¿Tienen que entrar en cuarentena? ¿Pueden tener una vida normal, así tal cual, dentro de esas circunstancias? ¿O qué es lo que debemos de hacer? Todo contacto estrecho con un caso definido, contacto estrecho es definido, haber estado más de 15 minutos con esa persona a una distancia menor de 2 metros, sin equipo de protección, tiene que ir a cuarentena y el día 7º del contacto hacerse el test. Si el test sale positivo, sigue en cuarentena hasta el día 14. Si el test sale negativo, lo mismo, sigue en cuarentena hasta el día 14. Okay. Entonces, primero hay que definir lo que es un caso, un contacto estrecho, con un caso definido. Y ante estar en contacto con un caso dudoso, mientras se sale de la duda del caso dudoso, se confirma o se descarta, uno tiene que llamarse a cuarentena. Sí. Si uno está dentro del núcleo familiar, aislarse del núcleo familiar en lo posible en una habitación. Y si no se puede aislar en una habitación porque solamente el núcleo familiar convive en una habitación, usar equipo de protección dentro de la misma, tapabocas, alcohol gel, solución de alcohol, distanciamiento, ventilar el ambiente, evitar estar en lugares cerrados, en pocas palabras. Ante la sospecha de haber estado con un caso dudoso de coronavirus o confirmado de coronavirus, llamarse a un aislamiento voluntario y si puede hacerse el test al 7º día del contacto. Esas son las líneas de conducta que tienen que bajar las autoridades sanitarias en forma simple y sencilla. El que tiene duda de haber estado en contacto con un individuo dudoso de coronavirus y más aún si está confirmado, llámese a cuarentena por 14 días y si se puede realizar el test al 7º día, se realiza. Independientemente del resultado del test, usted complete su 14 días de cuarentena. Para evitar. Doctor, ¿usted cree que si milagrosamente vamos teniendo más camas y respiradores, esa podría ser la solución para avanzar a una fase 4 acá en Asunción Central y Alto Paraná? ¿Cómo vamos a avanzar a fase 4 si estamos teniendo... Nosotros en el mes de mayo teníamos un 4% de los testados eran positivos. Hoy estamos teniendo más del 20% de los testados positivos. De 1.100 testados ayer, tenemos 202 positivos. Ustedes nos están viendo que por más que se haga un escaso número de testeo, el porcentaje de positivos en los testados es alto. Quintuplicado. De un 5% estamos en un 20% de positividad en los testados. Por más que la muestra sea pequeña, pero cualquier muestra pequeña sirve para tener una progresión de lo que va a ser el futuro. Asunción y Central están creciendo en forma exponencial. Acá no hay que ni pensar en pasar a una fase 4, por más que yo sé que hay muchas actividades laborales, como ser entretenimiento, espectáculos, turismo, hoteles y entre otras, que están sufriendo extremadamente. Para eso tiene que estar el Estado, para darle el apoyo económico necesario a estos rubros que hoy en día están extremadamente sacrificados. Pero el coronavirus nos va a obligar o nos va a llevar a un retroceso si nosotros los ciudadanos no nos comportamos con inteligencia social, individual, y no tenemos impacto colectivo en poder frenar al coronavirus. Al coronavirus no se le gana en los hospitales, se le gana fuera de los hospitales con la prevención. Sí. Doctor, una consulta. Este fin de semana el gobierno hizo como una exhibición de manejo de cadáveres por parte de los militares, seguramente para que la gente se asuste, ¿verdad? Porque no está cumpliendo los protocolos y entonces lo hicieron público. Cómo manejar los cadáveres, cómo se va a hacer, cómo se va a maniobrar en el sentido de, bueno, cuál es el protocolo para manejo de cadáveres. Se invitó a la prensa y esto se difundió ampliamente. ¿Le parece correcto que volvamos a esta, sería volver al yaque, ¿verdad? Ya que la gente no está respetando, como lo hicieron en su momento al hacer ese recorrido por los crematorios.
Yo no sé quién es el jefe de comunicación del Ministerio de Salud y menos aún del Estado, ni me interesa saber. Pero obviamente le pido su renuncia hoy mismo. Nosotros tenemos que darle fuerza, entusiasmo, ganas, tranquilidad. Ya lo he dicho muchas veces. La imaginación es el 50% de la enfermedad. La tranquilidad es el 50% de la cura. Y la paciencia es el inicio de la curación. Por lo tanto, ver estas imágenes que vos me estabas mostrando son patéticas. Yo sacaría imágenes de una población cuidándose, utilizando tapaboca, haciendo el llamado cívico, como vos recién dijiste, aquel que está incumpliendo una regla que pone en peligro su vida y por ende la mía y la de todos, llamarle la atención que las fuerzas policiales y militares estén presentes de manera persuasiva, educativamente, no como fuerzas que limiten la libertad de actividad o de expresión de cada uno de los ciudadanos, sino orientadoras que colaboren. ¿Cuántas veces hemos dicho hay que hacer trabajo de campo? No es quedarse en las oficinas ni en las unidades de salud familiar a esperar. Hay que salir a los barrios marginales. El comprar tapabocas y repartir tapabocas en aquellas comunidades de riesgo social es mucho más barato que pagar una estadía en terapia intensiva desde el punto de vista económico y ni qué decir desde el punto de vista sanitario. Así es. Doctor, muchísimas gracias por todos los consejos y además por sus puntos de vista sobre los diferentes temas que estamos abordando. El doctor Tomás Mateo Valmelli, infectólogo y por supuesto desde el inicio de la pandemia hablando con nosotros y dando buenos consejos acerca de cómo debería ser nuestro comportamiento. Se hablaba de 4.000 muertes otra vez este fin de semana si es que se sigue la tendencia y no nos cuidamos, doctor. Muchas gracias. Por participar con ustedes y a las órdenes. Gracias.